y unos años más tarde dejé la institución Ober. Desde 1975 he sido un autor independiente sin ningún tipo de neumáticos. Entremos un poco en el trasfondo de la financiación de la maquinaria de guerra alemana que combatimos en el periodo de 1941 a 1945. Podríamos comenzar primero de todos con la financiación original de Hitler entre 1922 y 1923, cuando era primero, haciendo su esfuerzo por llegar a la prominencia en Alemania. La financiación aborigen de Hitler en los años 1922 provino solo en parte de Alemania. Uno de los estadounidenses más prominentes preocupados por financiar a Hitler fue Henry Ford. De hecho, Henry Ford recibió una medalla en 1938 por su ayuda al partido nazi temprano. Luego, por supuesto, Hitler tuvo su intento de empuje en 1923. Fue a la cárcel y luego comenzamos otra era en el ascenso de Hitler. Cierto, y por supuesto que finalmente llegó al poder en 1933 por el proceso electoral. ¿Qué pasa con la financiación de las actividades electorales de Hitler en 1933? Pero esto puedo rastrearlo. Lo he rastreado muy exactamente. Descubrí entre los registros de Nuremberg una serie de recibos de transferencia bancaria al banco del Brockchickler. En Berlín a una cuenta que estaba bajo el control de Rudolf Hess. Y este fue el fondo que se utilizó para financiar el acceso de Hitler al poder en marzo de 1973. Y entre las corporaciones que transfirieron dinero a Hitler, encuentro no solo a R.G. Farben, que es bastante conocida, sino también a la alemana General Electric, AEG, que está bajo el control de General Electric en los Estados Unidos o estaba en ese momento, y compañías como Osram. ¿Cuál era el vínculo entre Osram y General Electric? El empate fue un empate. International General Electric en los Estados Unidos tenía una participación mayoritaria en German General Electric y también a través de los enclavamientos de acciones una participación mayoritaria en Osram en Alemania. Entonces, tenemos a Ford y a General Electric ayudando a financiar la ayuda para el ascenso de Hitler al poder o cualquier otra gran corporación estadounidense involucrada. Definitivamente. Standard Oil a través de su asociación técnica con AEG Farben, por ejemplo. Alemania no podría haber ido a la guerra en 1939 sin tetraetilo. Necesita tetraetilo para elevar el índice de octano de la gasolina de aviación. Alemania no tenía medios para hacerlo. Esto se desarrolló en los laboratorios de etilo en los Estados Unidos y se transfirió a los alemanes. A Standard Oil se le ocurrió la idea de la hidrogenación, que fue muy esencial para Alemania en la década de 1930 porque para elevar la calidad de su gasolina para fines de aviación, esta fue transferida a los nazis. Y ITT, por ejemplo, International Telephone and Telegraph, estaba muy íntimamente asociada con los nazis a través del Dr. Stroder, quien era el jefe de las subsidiarias de ITT en Alemania. Y ITT controlaba compañías que fabricaban no solo instrumentos eléctricos sino también la planta Focke-Wulf que fabricaba aviones de combate. Entonces, lo que está sugiriendo es que las corporaciones estadounidenses estaban ayudando a financiar la industria alemana que estaba aumentando el potencial de guerra. Las corporaciones estadounidenses, solo unas pocas, no muchas, financiaron a Hitler a su subsidiaria, transfirieron tecnología, transfirieron asistencia material, por ejemplo, existencias de tetraetel antes de que los alemanes pudieran fabricarlo en virtud del acuerdo de fabricación conjunta con los Estados Unidos. Y también financiaron esto. Por ejemplo, Standard Oil financió en 1933 el desarrollo de la industria de la gasolina en Alemania, que era necesaria para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un punto muy interesante. Podría entrar un poco en el trasfondo de dónde obtuvo Alemania su petróleo para luchar en la Segunda Guerra Mundial, porque ciertamente Alemania no tiene recursos petroleros. Alemania no tiene recursos petroleros, eso es cierto. Utilizó en la Segunda Guerra Mundial aceite sintético que obtuvo del carbón. Y los procesos técnicos básicos para el desarrollo de petróleo a partir del carbón vinieron de los Estados Unidos, esencialmente del petróleo estándar de baterías que tenía este acuerdo de asistencia técnica con AEG Farben. Y, por supuesto, AEG Farben contribuyó con algo así como el 60% de los explosivos que necesitaba la Wehrmacht alemana. Probablemente alrededor del 4050% de la gasolina necesaria para la Wehrmacht y para la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. ¿Y hubo un enclavamiento definitivo entre AEG Farben y Standard Oil?
El interbloqueo fue a nivel técnico, el intercambio de patentes. Se trataba de un acuerdo de asistencia técnica financiera. Hubo otros enclavamientos con los Estados Unidos a través de la subsidiaria IG Farben en los Estados Unidos. Pero con Standard Oil se entrelaza con el nivel técnico y financiero. Y es un hecho, se ha dicho, que hay miembros de la junta directiva de Standard Oil que también están en la junta directiva de American IG Farben. Sí, Walter Teagle es un nombre que me viene a la mente. Donde había varias direcciones. ¿Cuál es un interbloqueo con Ford entre IG Farben y American IG Farben y Ford Motor Company? No es que pueda recordar derretir la mano. No de la mano. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que la industria estadounidense ayuda a proporcionar la tecnología, ayuda a proporcionar el financiamiento, ayuda a proporcionar el material que le permitirá a Hitler crear su máquina de guerra. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, en su libro, Wall Street y el ascenso de Hitler, habló de los patrones de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y del hecho de que era sorprendente que hubiera ciertas fábricas que no fueron bombardeadas, mientras que la mayoría de las fábricas alemanas fueron diezmadas. Fábricas de propiedad alemana. Había ciertas fábricas que estaban atadas a este enclavamiento al que ya hemos aludido, que por alguna extraña razón parecían escapar de la devastación de nuestro bombardeo de saturación. En la Segunda Guerra Mundial, la industria eléctrica alemana fue o debería haber sido un objetivo principal para los bombardeos occidentales. Pero en la práctica, las plantas alemanas de General Electric no fueron bombardeadas. De las 10 plantas principales, ninguna fue bombardeada y media docena más sufrieron daños insignificantes, ventanas rotas, ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un caso muy interesante de una industria que debería haber sido bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, pero que no fue bombardeada y, sin embargo, tenemos una propiedad del mercado que genera cierta sospecha de por qué no fue bombardeada. Pero en cuanto a las compañías eléctricas de propiedad alemana, ¿sufrieron un bombardeo bastante intenso? Eché un vistazo a eso. La planta de Siemens, por ejemplo, fue bombardeada. No hay duda. Pero la industria no fue un objetivo general. Así que Siemens, por ejemplo, no fue bombardeada tan fuertemente como, digamos, plantas de tanques o plantas de aviación, ese tipo de cosas. Usted mencionó la planta de Ford en Colonia. ¿Era este un objetivo militar principal? La planta de Ford en Colonia debería haber sido un objetivo militar principal. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Británica, la Real Fuerza Aérea, bombardeó la planta de Ford en Poissy en Francia. Pero la planta de Ford en Colonia, que era, con mucho, la planta de Ford más grande de Alemania, no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Nuestros planificadores militares tenían la intención de bombardearlo? En otras palabras, ¿estaba en el informe de puntería? Bueno, miré los informes de puntería de las plantas en Colonia de las que Ford era conocido. Sabían que estaba produciendo equipo para la Wehrmacht, pero no fue bombardeado. Estaba programado como objetivo, pero no fue bombardeado. Así que en algún punto de la línea en lo que respecta a la planificación, se eliminó el nombre de la planta de motores Ford en Colonia y, sin embargo, la ciudad de Colonia quedó totalmente diezmada. La ciudad de Colonia fue diezmada como, por supuesto, muchas otras ciudades de Alemania fueron diezmadas, pero en algún momento sucedió algo. Sospecho que fue en los comités de puntería y, sin lugar a dudas, se enviaron órdenes de no bombardear ciertos objetivos, a pesar de que estos eran objetivos militares principales. Y eso es una reminiscencia de algunas de las órdenes que se emitieron durante la Guerra de Corea, algunas de las órdenes que se emitieron durante la Guerra de Vietnam para dejar objetivos específicos dentro del dominio del enemigo sin ser tocados por un bombardeo estratégico. Entiendo que lo fue. Así que, aunque no lo he investigado, ahora, en su libro, Wall Street y el ascenso de Hitler, había una sección muy interesante sobre un fondo especial que Heinrich Himmler tenía y la financiación de dinero de corporaciones alemanas en este fondo incluso en los años 1943 y 1944. Y muchas de estas corporaciones tenían fuertes lazos con las corporaciones estadounidenses, con las suyas, las corporaciones matrices estadounidenses. ¿Podría contarnos un poco sobre el fondo Kepler? El fondo Kepler también se conocía como el fondo Conto S. Era lo que podríamos llamar el fondo de aguanieve personal de Heiner Kimmel. Lo usó para sus propios proyectos personales.
Y lo que me sorprendió fue que tanto en 1933 como en 1944, los 2 días, los 2 años durante los cuales examiné los registros, más de la mitad de los fondos provenían de corporaciones estadounidenses. Por ejemplo, en 1933 ITT, Standard Oil, General Electric y posiblemente Osram fueron contribuyentes. Incluso en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, descubrimos que ITT estaba canalizando fondos a Hein. El fondo de Heinrich Kemmer a través de Stroder, que era el presidente de las filiales de ITT en Alemania. También encontramos que la subsidiaria de Standard Oil en Alemania estaba financiando a Hanger Kemmer y esto fue en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿se sacaron a la luz estos hechos en las audiencias de Nuremberg? Nunca fueron sacados a la luz en las audiencias de Nuremberg, aunque los documentos existen en los archivos, en los registros. Que yo sepa, no se han publicado. ¿Y realmente tienes acceso a estos registros? Sí, hay unas 400 toneladas de estos registros disponibles y muchos de ellos estaban en la institución Ober, o copias en la institución Ober, y es por eso que encontré la documentación original. Creo que es una parte trágica de nuestra historia cuando el público estadounidense no se da cuenta de la interacción entre las grandes corporaciones estadounidenses y el financiamiento del movimiento nazi. Ahora, quería hablar un poco sobre los juicios de Nuremberg. Debido a los juicios de Nuremberg que los nazis, los criminales de guerra nazis, los generales nazis fueron detenidos, fueron declarados culpables específicamente por lo ocurrido. ¿Hubo estadounidenses involucrados? ¿Se acusó a algún estadounidense? ¿Se condenó a algún estadounidense en lo que respecta a la financiación del movimiento de guerra nazi? Definitivamente no. Mire los criterios para lo que podríamos llamar crímenes de guerra bajo el Tribunal de Nuremberg y no hay duda en mi mente de que ciertos estadounidenses cumplían con los criterios que requerían acusación y juicio. Pero ningún estadounidense fue llevado a juicio. ¿Cree que hubo algún esfuerzo consciente para ocultar este hecho tanto al Tribunal de Guerra de Nuremberg como al público estadounidense? Bueno, fue un esfuerzo consciente en el hecho de que estos hombres de negocios fueron muy prominentes al afirmar en 1946 que no tenían conocimiento de lo que Hitler estaba haciendo y, sin embargo, estaban íntimamente involucrados en la acumulación con Hitler. Sospecho que esto no se publicó en los medios de comunicación en ese momento, aunque no lo he comprobado. Pero ciertamente el papel de las corporaciones estadounidenses y los empresarios estadounidenses en ayudar a Hitler no se ha publicado. Ahora, ¿qué pasa con el financiamiento real? ¿Qué pasa con los préstamos de los grandes bancos estadounidenses, de los grandes bancos británicos al gobierno de Hitler en ese periodo entre 1933 y 1939 cuando Hitler se estaba preparando para la guerra? Bueno, hay que volver un poco antes y ver lo que se conoce como los préstamos jóvenes, que fueron muy importantes porque creo que provocaron el colapso económico de Alemania en 1933. Ese era el plan de John. Este era Owen John, quien era, por supuesto, presidente de General Electric. Aquí tenemos a un hombre que realmente hizo los préstamos como oficial del gobierno de los Estados Unidos, lo que provocó el colapso de Alemania en 1933, lo que permitió a Hitler hacerse cargo. Y luego, después de 1933, obtienes una serie de préstamos. Una muy buena es Standard Oil, que presta varios millones de dólares al menos a Alemania para construir sus facilitadores de gasolina de aviación y otros ejemplos.